Quiero que me presten mucha atención porque voy a comenzar una serie de exposiciones que van a abordar un tema que yo estimo es un poco problemático en la actualidad. Y me refiero al uso de las redes sociales. El título que le estoy dando a esta nueva serie de predicaciones va a ser Nuestra presencia en las redes sociales. Y digo presencia porque nos hacemos justamente presentes cada vez que entramos en estos medios masivos de comunicación con el resto de la sociedad humana. El título de esta exposición específica es Presencia en nombre de nuestro Señor. Y voy a pedir que abran sus Biblias en la carta de Pablo enviada a los Colosenses. Y vamos a mirar, o vamos a leer quizás los versículos 9 al 14, y luego vamos a saltar al capítulo 3, verso 17. El capítulo 3, verso 17 va a ser nuestro verso lema, digamos, en esta serie, o el punto de apoyo de toda la tesis. Y vamos a leerlo, vamos a leer todo esto. Y ya más adelante vamos a trabajar un poquito más con el capítulo 3 de esta carta de Colosenses. Capítulo 1, versos 9 al 14 dice, por lo cual, a ver, déjenme tal vez darles un poquito de contexto. Está dando gracias a Dios porque había escuchado el apóstol Pablo en los versos anteriores. Dice el verso 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Y entonces ahora sí podemos entrar al verso 9 para darle continuidad y dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Capítulo 3, verso 17, y con eso termino la lectura, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Padre, una vez más, estamos en actitud solemne frente a tu palabra que nos da dirección en cómo debemos conducirnos los cristianos del siglo XXI. Aplica tu palabra a nuestros corazones, porque te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La razón del por qué quiero abordar este tema con ustedes, lo que motivó esto, fue una situación que encaré en los días pasados con alguien que supuestamente es cristiano. No voy a decir si es mujer u hombre, eso no interesa, es un cristiano. Y me llamó poderosamente la atención, no es la primera vez que pasa, que esta persona tiene sus ideas, en este caso son ideas políticas, y ya no es la primera vez que pone unos comentarios acerca de políticas, pero el tipo de comentario es lo que me preocupó. Insultando al dirigente público, que supuestamente es votado por comicios democráticos en nuestros países, y comenzó a utilizar palabras derogativas, malas palabras, insultos,
porque no le gusta el mandatario que está gobernando. Y está bien, cada uno es dueño de su opinión. Usted puede opinar, ¿no es cierto?, y tener su postura ideológica, y hay que respetarla. Lo que me llama la atención es cómo esta persona utiliza las redes para comunicar algo que avergüenza el testimonio de los cristianos. Porque nosotros tenemos una oportunidad magnífica de usar las redes sociales para predicar a Cristo. Y estamos desperdiciando esa oportunidad, avergonzando lo que es ser un cristiano, usando términos que inclusive a veces los mismos paganos, los que no son cristianos, se avergüenzan de usar. Y esto es muy serio. La noción de la red social tiene que ver con un sistema de comunicación global en nuestro tiempo, donde un grupo de personas tiene algún tipo de vínculo. Y hoy tenemos, en fin, una cantidad de, no los conozco todos, la verdad que yo soy un poquito agarrado a la antigua, así que cuesta moverse a la velocidad de los tiempos, ¿no? Tenemos el Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, creo que hay algo por ahí, MySpace o cosas por el estilo, YouTube, que por cierto, estas predicaciones son bajadas en un canal de YouTube y es escuchada por toda Latinoamérica, y cosas por el estilo. Así que estos sistemas son algo bueno o pueden ser algo malo. Depende el uso que hagamos de estos medios de comunicación masiva. Algunos califican la red como una cosa demoníaca, se va a la exageración, como algo malo y que no deberíamos tocar. Pero tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque puede ser que al no tocarlo perdamos una oportunidad magnífica de alcanzar a personas que están lejos de nosotros y no podemos alcanzar. Las redes sociales no son malas en sí mismas, es decir, son totalmente amorales. La red social está ahí. El problema no está en las redes sociales. El problema está en nosotros cuando hacemos uso de esas herramientas para hacer el bien o para hacer el mal. Déjenme ejemplificarme un poquito con el tema, el debate que hay ahora con la aportación de armas aquí en el país vecino de los Estados Unidos. Hay personas que yo realmente, mi postura es que no estoy de acuerdo que una persona ande armado hasta los dientes por la calle, ¿no? No entiendo por qué personas tienen que tener armamento pesado, no sé, no me entra en la cabeza. Algunos me dicen que bueno, que hay coleccionistas y quieren coleccionar. Bueno, sabe, usted puede coleccionar un arma de guerra si quiere, pero sin el mecanismo, ¿no es cierto?, adentro, que no lo ve nadie, y tenerlo colgado en la pared, ¿no es cierto? Pero tener el arma activa o viva me parece una cosa que no, yo no lo entiendo. Pero de todas maneras, esa es mi opinión personal y respeto a aquel que defienda el ser portador de armas y cosas por el estilo. Pero el tema es que muchos alegan, y aquí es donde disiento con muchos, es que el arma mata. Y no, el arma no mata. Si usted deja un arma en una mesa, se queda en la mesa. El arma mata cuando alguien agarra esa arma con malas intenciones y aprieta el gatillo. Lo mismo sucede con una navaja. Lo mismo sucede con un auto. El auto que usted maneja se puede convertir en un arma letal y hemos sido testigos en los últimos meses de personas que han agarrado vehículos y se han lanzado contra las masas, ¿no es cierto?, y causando un estrago en la sociedad. Así que, en fin, están estas ideas que andan dando vuelta y yo lo que voy notando es que tenemos la tendencia de desplazar las responsabilidades a la cosa en lugar de nosotros asumir nuestra responsabilidad. Esos son temas apartes, pero cuando se trata del Internet pasa algo parecido. Le echamos la culpa al Internet de todo lo malo, pero el problema son los que se sientan en el teclado y deciden usar ese medio de comunicación para transmitir cosas que son incorrectas. Honestamente, yo pienso que si el apóstol San Pablo hubiese caminado en el siglo XXI y hubiese estado aquí, por ejemplo, en esta ciudad,
aunque su ministerio probablemente hubiese comenzado allá en el Medio Oriente, pero hoy con todos los medios de viajes, ¿no es cierto?, transatlántico, la verdad que hubiese recorrido en unos pocos días el mundo entero predicando a Cristo. Pero yo creo que si hoy estuviese el apóstol Pablo, hubiese echado mano de estos medios fantásticos, porque no tenía que moverse de un escritorio. Si el apóstol Pablo aprovechaba cada oportunidad para presentar el Evangelio, tal es así que cuando estaba preso en Roma le pusieron 2 soldados para que hagan guardia, y yo no me puedo ni imaginar cómo esos hombres salieron con los oídos así de grandes escuchando al apóstol Pablo. ¿Usted sabe lo que es encadenar a Pablo al lado suyo y usted hacer guardia para que no se escape? Pablo ahí tiene una oportunidad magnífica de estar las 6 horas u 8 horas de guardia hablándole de Cristo, y no le quedaba otra, porque tenían a este hombre ahí, o le daban un garrotazo y lo callaban, o tenían que aguantarse la predicación de Pablo por 8 horas. Y es interesante que dice que cuando manda carta dice: saluden a los de Roma. Gente que comenzó en Roma a escuchar el Evangelio, y muchos de los soldados conocieron a Cristo, y quién sabe si no fue justamente por eso, partió desde ese trabajo de aprovechar las oportunidades. Y estoy convencido que si Pablo hubiese vivido hoy y hubiese tenido estas herramientas, no se hubiese arriesgado a perder la vida en viajes oceánicos, y en fin, gastando dinero inútilmente, cuando se podía resolver el asunto hablando a través de estos medios. Vuelvo a repetir, se sentaba en una computadora y un monitor y podía alcanzar de repente a toda una audiencia mucho más amplia de la que él alcanzaba cuando andaba caminando terreno peligroso en el Medio Oriente hace 2000 años atrás. En aquel entonces, las redes sociales, si utilizamos estos términos de hoy, se constituían en las epístolas que él escribió. Tal es así que si ustedes se van, por ejemplo, al capítulo 4, verso 16, noten que dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. ¿Cómo le llamamos a eso hoy? Forward. Es decir, la carta que yo les mando a ustedes para dar información, agárrenla y remítanla a la otra iglesia. Y la que envía a la otra iglesia, hagan lo mismo, que crucen la información, y entonces de esa manera van siendo edificados, van siendo informados de lo que el Señor había puesto en el corazón de este excelente y extraordinario hombre de Cristo. Ahora, yo he visto gente usar mal las redes sociales. Personas que ponen fotos que un cristiano, y otra vez, a mí no me interesa lo que hace el mundo con las redes sociales. Me puede interesar si mis seres queridos, ustedes hermanos, entran en contacto con eso. Pero cuando el pagano decide hacer cosas de pagano, no tiene que asombrarme, y no me asombra en lo más mínimo. Es más, la Biblia nos aclara cómo vive el hombre sin Cristo en el mundo. Así que, ¿de qué nos vamos a asombrar? El problema está cuando hablamos de los hijos de Dios, la iglesia de Cristo en el siglo XXI. Se ponen fotos que no corresponden, comentarios que no corresponden, insultos, malas palabras, bromas o chistes, en mi país le dicen verdes, que son picantes, indebidos. Yo creo que ustedes entienden perfectamente a dónde apunto con esto, porque ustedes, estoy seguro que si entran en las redes han visto comentarios que usted dice: pero esto, ¿por qué está esto en mi muro? ¿Qué estas personas, estos contactos que yo tengo, por qué me mandan estas cosas? Y yo me preguntaba, bueno, pero ¿hay algo que puede aportar las Escrituras en cuanto al uso de las redes sociales hoy? Y eso es lo que quiero que meditemos en estos domingos. Ahora, yo quiero que esto es una introducción, ¿no es cierto?, a toda la serie, pero quiero hacer una aclaración que es de vital importancia, porque lo que voy a decir, o lo que estoy diciendo ya, puede ser malinterpretado. Porque algunos pueden llegar a la conclusión de que el pastor Piesco cree que el apóstol Pablo hace 2000 años atrás habló de las redes sociales. Está loco el pastor, perdió la chaveta. ¿Cómo que nos va a hablar de las redes sociales usando a Pablo?
No, déjeme aclarar esto. Yo no creo, no enseño y no trato de convencer a nadie de que el apóstol Pablo habló hace 2000 años atrás de las redes sociales porque no existían. Ni se imaginaba Pablo que 2000 años después íbamos a tener todos estos medios de comunicación. Lo que sí puedo observar es que en las Escrituras tenemos pautas, principios, normativas que dejó el apóstol Pablo, sí, en este caso en la carta a los Colosenses, que nos pueden servir para ver de qué manera nosotros hoy aplicamos esas pautas cuando se trata del uso de las redes sociales. ¿Me entienden ahora lo que quiero decir? Así que esto vale la aclaración porque de lo contrario se puede entender todo esto e irnos para el lado de los tomates. Así que Pablo no enseña acerca de redes sociales. Si hubiese hablado de eso sería que hubiese estado profetizando acerca de algo que iba a suceder. Lo que estoy diciendo es que hay normas que nos dejó Pablo cuando se trata de cómo nos comunicamos o interaccionamos con la sociedad humana. Y hoy lo hacemos a través, entre otras cosas, de estos medios masivos de comunicación. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En el capítulo 3, verso 17, otra vez con Biblia abierta vamos a trabajar. Note que el apóstol Pablo dice otra vez, y todo lo que hacéis, tomen nota, todo lo que hacéis, hacedlo todo en el nombre del Señor. ¿Toman nota de lo que está diciendo este hombre? Todo lo que hagan, todo lo que hacen, háganlo, pero dice, háganlo en el nombre del Señor Jesús. La construcción, la traducción es magnífica. Por eso es que me gusta, lo leo tal cual como está ahí. La palabra ahí, en el verso 17 que se hacedlo, en la segunda parte, no aparece en el original, pero es un asunto gramatical para los que van a estudiar más esto. En el griego no hace falta repetir el hacerlo y hacerlo porque la segunda parte apunta a su antecedente. Así que por eso en la traducción se repite y está bien hecho esa traducción. Así que lo que estamos leyendo está muy bien planteado ahí en las traducciones. Noten que dice todo lo que hagas. No dice no hagas, sino haz. Pero luego dice todo lo que tú vas a hacer, lo vas a hacer y debes hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Hermano querido, yo creo que puedo parar la predicación acá, irnos a casa y ya está claro el tema, ¿no? Cuando se trata de usar el Facebook, por ejemplo. El Señor nos dice por inspiración, si lo haces, hazlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué digo el Facebook? Bueno, porque si dice todo lo que hagamos, eso incluye todo. ¿Y hoy qué hacemos entre todas las cosas que hacemos? Nos metemos en el Facebook y hablamos con la gente, con nuestros contactos. O las personas que nos han llamado a hacer contactos con ellos, o Twitter, o qué sé yo, lo que usted use, no sé, cuando se comunica con sus semejantes. Cuando Pablo dice todo lo que hacéis, está diciendo que cada cosa en particular que estás haciendo debe ser hecho en el nombre del Señor. Todo. Cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo hablas, cómo los hijos tratan a los padres, cómo te relacionas con tus vecinos, tus compañeros de trabajo, en el estudio, todo, la forma en que te vistes, cómo hablas, cómo piensas, todo lo que haces. Dice también hacerlo todo, es decir, completamente, no hacer las cosas a medio camino, sino que hagas las cosas completamente, y luego agrega esto, en el nombre del Señor. Así que noten entonces que para empezar en este tema encontramos la primera pauta que nos deja el apóstol Pablo y que podemos aplicar cuando se trata del uso de las redes sociales. Y esa pauta primaria es hagan todo en el nombre del Señor. Ahora tomen nota, qué interesante, porque Pablo dice háganlo en el nombre del Señor. No dice en el nombre de Cristo o en el nombre de Jesús, que es el nombre del Señor, ¿no es cierto? Porque tranquilamente, y en otros casos lo hace, Pablo hubiese dicho háganlo en el nombre de Cristo.
háganlo en el nombre de Jesucristo o háganlo en el nombre de Jesús. Pero Él va a anteponer la posición que debe tener y ejerce Cristo sobre nosotros. No dice en el nombre de Jesús, porque Jesús era el nombre, sino en el nombre del Señor. Porque Jesucristo debe ejercer señorío sobre todo lo que nosotros hacemos. Pablo está tratando de dejar algo clarísimo acá. No se trata de hacer lo que yo quiero, porque si realmente somos cristianos, tenemos un Señor sobre nuestras vidas, que gobierna nuestras vidas, que nos da la orientación y para qué estamos y para qué servimos. Por eso Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, utiliza deliberadamente cada palabra. Lo que hacemos debe reconocer que Jesús es el Señor de nuestras vidas, de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Es algo inconcebible que una persona que se llama cristiano no se someta al señorío de Cristo sobre sus acciones, sus pensamientos, su manera de interrelacionar con la gente en la sociedad. En este caso, otra vez, el tema de las redes sociales. El problema que encaramos hoy con estos métodos de comunicación en masa por parte de los cristianos es que las usamos sin considerar el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. ¿De qué manera nosotros nos sentamos en un teclado y mandamos algo que sabemos como creyentes que es totalmente fuera de lugar? Porque si nos tomamos el tiempo de analizar las cosas, tenemos que ser francos. A ver, si usted me manda la foto de una mujer en bikini, ¿no es cierto?, haciendo unas poses medias raras, y usted es un cristiano, un pagano puede ser que lo haga, sí lo hacen, pero un cristiano, y que me mande una foto de ese tipo y me diga, ¿qué le parece, hermano? Bueno, usted sabe perfectamente, no me venga con... Si usted cristiano sabe que esa foto no debió de haberla mandado, pero a veces se manda un insulto, una mala palabra, un chiste fuera de lugar, lo que sea. Pero si tenemos el Espíritu de Dios, nosotros antes de apretar el send o el enviar, sabemos que eso no es lo mejor, lo correcto, pero a veces lo mandamos igual. Y la pregunta es, ¿por qué hacemos eso? Bueno, porque no te detuviste a pensar si eso es algo que corresponde a una aceptación del gobierno de Cristo sobre tu vida. Es por eso que cuando ponemos algo, no refleja esa realidad de que entendemos lo que es Cristo como nuestro Señor. A veces entendemos el concepto, muchas veces se dice por ahí, Cristo es el Salvador, pero puedes vivir como quieras. No, mi querido. No, Cristo es tu Salvador, pero lo tienes que hacer el Señor de tu vida. Él gobierna, no tú. Tienes que bajarte del trono para darle el trono de tu vida a Cristo Jesús. Porque si nosotros nos detenemos francamente a reflexionar un poco en lo que publicamos y preguntamos, ¿esto que estoy publicando ahora, lo hago yo en el nombre del Señor Jesús? La respuesta que tendríamos que dar con toda franqueza es un rotundo no. Un rotundo no. Este caso específico que me introduce, que les indiqué al principio, esa persona publicó algo movida por sus emociones descontroladas, una bronca que tiene contra el dirigente político de tal o cual nación, pero realmente no se puso a pensar si lo que estaba haciendo ofende a alguien, o si edifica, o si se hace en el nombre de Cristo. No me puede decir una persona que hace ese tipo de comentarios o hace ese tipo de postings, bueno, el Señor me envió a mí. Yo vengo en el nombre de Jesús a poner una mujer semidesnuda en el YouTube o en el Facebook. O a decir una cantidad de barbaridades en el Facebook. Yo lo estoy haciendo en el nombre de mi Salvador. Él me envía a hablarles a ustedes y poner semejante cosa. Eso es atroz, es profano, es una barbaridad. Por eso digo que este tema es relevante para la iglesia contemporánea. Así que pauta número 1, hagan todo en el nombre del Señor. Pauta número 2, todo lo que hagan en el Señor, háganlo de corazón. Nota el versículo 23 y dice, y todo lo que hagáis, estamos ahí en el capítulo 3, ¿no? Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Es decir, acá la palabra corazón en realidad es psuke, que quiere decir el alma. Háganlo con todo el ser, con toda la pasión, las convicciones. Pongan todo el ser en eso. Es decir, un corazón que hace las cosas para nuestro Señor.
no para los hombres, no para el mundo o para la sociedad, para las multitudes con las cuales nosotros interaccionamos, nuestros contactos. Otra vez, mira ahí, dice, como para el Señor y no para los hombres. Ahora, yo otra vez, cuando miramos hoy lo que sucede en las redes sociales, cuando publicamos algo, ¿lo hacemos para el Señor o lo hacemos para la gente? Si la realidad es que nosotros cuando entramos es o para crear controversia o para buscar un like, ¿cómo se dice? Un me gusta, es en español, ¿no? Buscamos la aprobación, la cantidad de me gusta. Yo creo que vivimos en una especie de paranoia colectiva, ¿no es cierto? Tenemos que buscar la aprobación masiva de gente. Si nos ponen no me gusta, nos ofendemos. Y a veces ponemos un comentario, en fin, agresivo contra la persona que no estuvo en línea o no está de acuerdo con nosotros. Se ofenden. Y bueno, a ver, si usted no va a aceptar los comentarios negativos, solo los positivos, ¿para qué se pone en el Facebook o en el YouTube o cosas por el estilo? Le van a dar palo. Pero la gente, en lugar de pensar, ¿no es cierto?, agradar al Señor, de buscar, ¿no es cierto?, las cosas en el Señor, estamos preocupados al poner la foto y todos los demás, es de buscar la aprobación de toda la audiencia, los contactos que tenemos en ese programa. Claro, en este punto muchos me pueden decir, pero a mí qué me importa el Señor. Si a mí, el Facebook es mío, yo lo abrí para mí. ¿Qué me interesa las cosas de la religión, de la iglesia? Es mi Twitter. MySpace, My Facebook, yo pongo lo que a mí se me da la gana. Y sí, tiene razón. Legalmente usted puede ahí, con ciertas restricciones legales, porque ojo, que puede caerle la justicia si publica algo indebido. Pero en líneas generales usted puede, sí, tiene la libertad de usar el Facebook como se le da la gana. Bueno, está bien, use el sistema como usted quiera, es su problema, no el mío. Pero miren lo que dice Pablo hace 2000 años atrás en el verso 25. Dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Así que se dan cuenta que Pablo nos pone a pensar un poco acá. Está bien, usted tiene el derecho de usarlo como se le da la gana, pero Dios está tomando nota. Y Pablo dice, si hacemos algo injusto, incorrecto, bueno, se nos va a dar a dar el pago de la deuda que estamos asumiendo. Así que tenemos una tremenda responsabilidad y parar un poquito antes de lanzarnos a comentar cosas hoy y pensar, ¿no es cierto?, las consecuencias, no solamente con la gente, pero especialmente las consecuencias que tenemos o asumimos con Dios. Así que acá tenemos 3 versículos muy interesantes que frenan un poquito esta compulsión de meter en estos medios de comunicación, en las redes, cualquier cosa, y nos llaman a pensar un poco antes de lanzarnos a publicar cosas. Tómate un tiempo de preguntar, ¿esto es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Es esto lo que glorifica a Cristo? Y si la respuesta es no, no apretes el enviar. Para ahí, borra todo, porque te metes en un problema. ¿Por qué razón el apóstol Pablo le escribe estas cosas a los colosenses? Y vuelvo a repetir, Pablo no está hablando de las redes sociales, no me voy a cansar de decir esto para que no se me malentienda. Pero Pablo está dando indicaciones de conducta. Bueno, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, porque Pablo es un hombre que estaba, y nosotros debemos tener la misma preocupación, un hombre preocupado por la conducta de la iglesia en la sociedad humana. Un hombre que tenía un celo por la forma o el testimonio que nosotros proyectamos en el medio donde nos desenvolvemos. ¿Qué clase de hombre o mujer de Cristo eres en la casa, en el vecindario, en el trabajo, en la escuela, donde estemos, en la familia en general? ¿Qué clase de individuo eres? ¿Reconoce tus acciones que eres un siervo del Señor? ¿El Señor de tu vida? ¿O es algo que muestra todo lo contrario? Gente que a lo mejor lee nuestros comentarios y dice, no, yo este hombre no lo puedo aguantar, me ofende, este hombre realmente no me edifica, no me llena el alma, al contrario, me produce estupor, me produce asco leer las cosas que esta persona pone. Váyanse al capítulo 1 y déjenme mostrarle algunas cositas. Noten que el apóstol Pablo es un hombre de oración. Partamos de esa base, ¿no?
Eso ya lo sabemos. Pablo en el capítulo 1, en el verso 3, comienza la carta diciendo gracias a Dios por los colosenses. No solamente porque los colosenses existen, sino la praxis, es decir, la forma en que se conducen. Por eso, otra vez, dice allí, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y era una fe activa, una fe que se mostraba en la manera que ellos se conducían en la sociedad de Colosas. Y entonces, Pablo no solamente le da gracias a Dios por ellos, porque ellos no se hicieron a sí mismos, sino que Dios los hace hijos suyos, los hace testigos de Cristo. Pero entonces ahora, aparte de la acción de gracias, va a orar por ellos, intercede a Dios, para que de alguna forma Dios equipe a esta gente. ¿Y qué es lo que pide Pablo? Eso está en el versículo 9. Noten qué interesante, porque Pablo no pide lo que pedimos hoy en la iglesia cristiana. No pide milagros, no pide plata, no pide un avión nuevo para ir a la iglesia o un helicóptero. No pide los disparates que se piden hoy en la iglesia cristiana. Los mismos ministros que siempre denuncio, ¿no es cierto?, desde acá adelante, que andan pidiendo la plata. Dice, el Señor me bendice. No, el que te está bendiciendo es la gente a quien le está robando la plata, que el Señor. Y cosas por el estilo. No encontramos ese tipo de peticiones. Pide que sean llenos, toma nota, dice el verso 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. ¿Y qué es lo que pide este hombre? Dice que sean llenos del conocimiento de lo que Dios quiere para sus vidas. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una oración de rodillas? Señor, te ruego, te imploro que derrames conocimiento para que entienda tu voluntad sobre mi vida. ¿Qué quieres hacer conmigo? Cuando entramos al internet, ¿de qué manera nosotros oramos y decimos, Señor, te imploro que me ayudes, que me muestres qué quieres que yo haga cuando empiece a escribir o poner algo en las redes sociales? Nadie o la mayoría hacen ese tipo de cosas. No tenemos orientación. Y no quiere decir que la Biblia no nos da orientación, pero ya ven que sí da orientación. Pero no estamos aplicando estos principios bíblicos a estas cosas de la actualidad. Por eso aparece cualquier cosa. Ahora, este hombre dice, pedí que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Conocimiento en qué cosas? Noten que, por un lado, es en la aplicación correcta del conocimiento. Dice allí, toda sabiduría. Porque tú puedes llenar tu cabeza de un montón de información, pero luego no sabes cómo aplicarla. Hay gente que no tiene conocimiento y no saben para dónde disparar. Pero hay personas que sí tienen conocimiento y no obstante entran a las redes sociales y hacen un desastre. Y la razón es porque sí tienen manuales metidos en la cabeza, pero cuando se trata de aplicar los principios que hemos absorbido de las Escrituras, no sabemos hacerlo. Y en este caso Pablo está pidiendo que sea un conocimiento activo, práctico, no un conocimiento simplemente en la mente. Cuidado, esto no descalifica que tenemos que primero conocer en forma intelectual lo que nos dice la Biblia. Acá, por ejemplo, ustedes están haciendo, y yo lo he hecho en la mañana, un trabajo intelectual de comprensión de lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Pero para qué? No para saber, bueno, Pablo dice, sino cómo lo voy a aplicar a la vida cristiana. Así que Pablo está pidiendo a Dios que nosotros tengamos esa habilidad por la obra de Dios en nosotros, de conocer, de entender y ver cómo hago, qué usufructo hago de ese conocimiento cuando se trata de mi interacción con la sociedad humana. Y la segunda cosa dice, en toda inteligencia o entendimiento, sería la palabra, espiritual. Pablo dice cómo aplicar los conceptos que voy aprendiendo y luego tener el discernimiento correcto de esas cosas espirituales. Porque hay personas que leen los mismos pasajes bíblicos, pero entienden cualquier disparate y terminan otra vez aplicando esos disparates a la vida cristiana de todos los días. Y lo vemos en la iglesia contemporánea. Uno mira a veces en los canales estas barbaridades que están sucediendo y dice, ¿pero de dónde sacaron esas ideas?
Y ustedes ven que usan versículos de la Biblia, pero debido a que no tienen la capacidad de entender, de interpretar como corresponde la Biblia, terminan entonces teniendo un discernimiento espantoso. Y es por eso que se ve dentro de la iglesia las barbaridades que se ven en la actualidad. Muchísimas cosas publicadas en la red social no son espirituales. Y vuelvo a repetir, hablo de los cristianos, no de los inconversos. No puedo demandar y pretender que los inconversos disciernan cosas espirituales y hablen de cosas espirituales, pero de la iglesia sí. Y muchas veces lo que vemos en el pueblo cristiano, que se publican cosas que no son espirituales, son profanas, son incorrectas. Y la razón es porque estamos con poco entendimiento de lo que Dios quiere, qué tipo de uso quiere hacer Dios de cada una de nuestras vidas cuando interaccionamos con la sociedad. Poco discernimiento espiritual, poca Biblia, pocos conceptos. Entonces, verso 9 dice, no cesamos de orar, ¿no es cierto?, de pedir que sean llenos del conocimiento, de la voluntad de Dios. Bueno, ¿para qué? ¿No es cierto? La pregunta es, ¿para qué todo esto? ¿Para qué esta sabiduría, este discernimiento espiritual? Bueno, todo este conocimiento que vamos adquiriendo, dice el verso 10 ahora, para que andéis como es digno del Señor. Pablo, ¿para qué oras? ¿Para qué quieres que Dios me dé este conocimiento? Para que andéis como es digno del Señor. Y nota que otra vez en el principio de la carta arranca con el señorío de Cristo. Podría haber dicho otra vez, ¿el Cristo o Jesús? Pero no, él lo que quiere es dejar claro que es un asunto de sumisión al señorío de Jesús. Y eso es lo que va a repetir después en el capítulo 3, que ya lo vimos. Así que no es un capricho de un hombre que está haciendo una teología porque sí nomás. No, nos está cobrando conciencia que tenemos un Señor sobre nuestras vidas. Y entonces tenemos que andar en una forma digna. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos conducir nuestras vidas cristianas, hacerlo todo bajo los preceptos de ese Señor. Más claro, échele agua, no sé. ¿De qué otra manera se lo puedo poner? Pablo creo que es muy claro en este asunto, casi un absurdo de que le tenga que explicar estas cosas, porque ahí está claro lo que dice el apóstol Pablo. Otra vez, cuando se trata del uso de las redes, buscamos más agradar a los contactos en todo, pero no así al Señor. Porque si buscáramos agradarle realmente al Señor Jesucristo en lugar de la gente, dejaríamos de publicar muchas cosas. ¿De qué manera hacemos nosotros lo que agrada al Señor? Bueno, fíjense, 1, llevando fruto. Dice este hombre otra vez, para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto. Un árbol que no da fruto no se propaga, no sirve. ¿Se acuerdan la maldición de la higuera estéril? Allá en el Evangelio se cuenta que un día Jesús se levantó temprano, iba caminando, vio una higuera toda frondosa, llena de hojas, y eso, según dicen los que entienden de estos árboles, es seña exterior de que hay frutos colgando, y Jesús fue a buscar fruto y no había nada. Y entonces maldice la higuera, no nazca, no produzca más fruto. Y esto era una analogía, le estaba enseñando algo ahí a los discípulos que venían detrás de él, vieron que la higuera se había secado, y estaba hablando de la espiritualidad religiosa de Israel, que era puro follaje, tenían todos los ritos, se mostraban con la sotana puesta y hacían oraciones y cosas por el estilo, y uno veía y decía que tenían un tremendo templo, era una de las maravillas del mundo antiguo, pero sin embargo no había fruto para la gloria de Dios. La iglesia cristiana de hoy es una iglesia llena de follaje. Tenemos música, tenemos grandes templos, tenemos una cantidad de programas y un montón de cosas. Pero cuando se trata de dar fruto para Dios, somos árboles pelados, sin fruto. Y la verdad es que no tenemos conocimiento de estas cosas, de cómo llevar fruto para Dios. Y el apóstol Pablo dice que está orando para que nuestras vidas lleven fruto, que lleven gloria a Dios. ¿Fruto en qué? Dice, fruto en toda buena obra. Fíjense ahí en el versículo. Fruto, producir
todo tipo de buenas obras. Pero dígame una cosa, si tú pones algo incorrecto en el internet, ¿cómo puede ser que me hagas entender a mí que estás produciendo una buena obra cuando eso es malo? Representa mal la iglesia, representa mal a Cristo, representa mal la causa, representa un corazón que no está en orden con Dios, pero no representa lo que debe ser la iglesia cristiana contemporánea. Cuando tú pones las cosas, te sientas a pensar, bueno, lo que estoy haciendo ahora es una buena obra, es fruto de mi comprensión de la voluntad de Dios para mi vida. No solamente llevando fruto, pero nota otra vez cómo hace énfasis en el conocimiento. Verso 10 en la segunda parte dice, desarrollándote intelectualmente en las cosas de Dios. Dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. No es que ya lo sé, pero hay que continuar. Si ya aprendiste algo, continúa sondeando, porque hay mucho más. El conocimiento de Dios es infinito. Dios no es algo que terminas de conocerlo. Dios es infinito, su carácter, sus atributos. Nunca vamos a agotar el estudio. Miren, yo llevo años en el Evangelio y estudié una punta de años. 17 años metidos en la escuela estudiando teología. Y todavía no sé un pepino. Me dieron herramientas para facilitarme el trabajo, pero me doy cuenta que no conozco nada. Necesito orar para crecer más en el conocimiento de Dios, porque Dios es un Dios vasto, amplio, infinito. Qué arrogancia hay hoy de que gente que dice yo sé, ya me la sé toda, nadie me puede enseñar. Por favor, tú no sabes nada. Por eso este hombre dice que debemos otra vez, agradando a Él en todo, llevando fruto y desarrollándonos intelectualmente, creciendo en el conocimiento de Dios. Hoy los cristianos se conducen sin conocimiento, y esto no es algo nuevo. Ya existía en los tiempos de Pablo, por eso les aconseja esta cosa. Pero nos vamos al Antiguo Testamento y con Israel pasaba lo mismo. ¿Se acuerdan en el libro de Oseas que la nación espiritualmente estaba completamente desgajada, ¿no? Y Dios se expresa en una forma de compungimiento, de dolor y de tristeza cuando dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y hoy qué te crees que está pasando en la iglesia? ¿Qué papel estamos haciendo nosotros en la sociedad contemporánea? Es algo terrible. Número 3, verso 11, fortalecidos con todo poder. Otra vez, agradándole a Él en todo. ¿En qué? Fortaleciéndonos en todo poder. Dice fortalecido, verso 11, la primera parte, con todo poder. Acá Pablo habla de la provisión de Dios que nos da lo suficiente para presentarnos como corresponde delante de Él. Y noten que ora a Dios, no le pide a los colosenses, sino que ora a Dios para que Dios provea este poder que les pueda ayudar entonces a ver cómo andar como es digno del Señor Jesucristo en medio de la sociedad. ¿Y esa fortaleza para qué es? Bueno, esto es importante porque hoy muchos piden fortaleza para darle unos cachetazos al diablo, hacerle la zancadilla y qué sé yo, ¿no? Para decretar el poder de la palabra. Yo declaro, yo decreto, yo le mando a Dios, yo le demando, pero qué sé yo, una cantidad de disparates teológicos que se ven en la actualidad. Noten que este hombre pide fortaleza, pero ¿para qué? Dice, para toda paciencia. Qué distinto que habla Pablo a como hablan los pastores hoy, o los predicadores. Ora a Dios para que les dé poder. ¿Pero poder para qué, Pablo? Para cachetear a los espíritus, no dice para que sepamos tolerar, soportar, tener paciencia, la gracia de estar firmes en nuestra vocación cristiana. Eso es tener paciencia. Cuando la sociedad nos quiere sacar de los rieles, nos quiere empujar hacia afuera, cuando se hacen intolerantes hacia nosotros y el cristiano dice, no, yo voy a ir debajo de la dirección de mi Señor y voy a hacer todo según la voluntad de mi Señor. Y no solamente toda paciencia, la firmeza del cristiano, sino que seamos longánimes. Nota que dice allí, en toda paciencia y longanimidad. La longanimidad es llevar la paciencia a los extremos. No de perderla la paciencia, sino que sea una constante en la vida del cristiano.
que la paciencia sea hasta la venida de Cristo. No que la paciencia la dejemos en la semana porque se nos cruzó algo y en fin, reventamos y se arma el gran lío. No, Señor, que nosotros llevemos la paciencia hacia adelante, que esperemos a Jesús y mientras tanto le sirvamos como corresponde. Y luego dice que debemos hacerlo, agradarle en todo, con gozo, verso 12, y dándole gracias a Dios, con gozo y agradecidos. Esto es algo extraordinario, como el apóstol Pablo enfatiza en esta carta el tema de dar gracias a Dios. Es decir, yo no sé, hoy damos gracias a Dios por tener contactos en las redes sociales. Miren el trabajito que podríamos hacer de presentar a Cristo y enseñarles estas cosas. Capítulo 1 dice, damos gracias a Dios, dice este hombre, ¿no es cierto? En el versículo 12 dice, dando gracias a Dios. Capítulo 2, verso 7, abundando en acción de gracias. Capítulo 3, verso 17, dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y el capítulo 4, verso 2 dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué me cuentan ustedes? Miren si este es un hombre que no solamente él daba gracias, sino que inculcaba a los cristianos a ser agradecidos a Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Tengo razones para darle gracias a Dios? Bueno, a ver, dice, da gracias a Dios que nos hizo, mira, aptos para participar en la herencia de los santos. ¿Qué tal? Tú no tenías nada, te ibas al infierno, pero en Cristo ahora te hizo partícipe de la herencia que no te correspondía con los santos en luz. Después dice, nos libró de la potestad de las tinieblas. Y luego dice, nos trasladó al reino de su Hijo. Y si eso ya no es suficiente, mi querido, para dar gracias, encima dice verso 14 que nos perdonó los pecados. Pero, a ver, ¿cómo no tenemos razones más que suficientes para darle gracia y vivir una vida de gozo por estar debajo de la soberanía de ese Señor que Dios puso sobre cada una de nuestras vidas? Yo a veces pienso que hoy hemos perdido el sentido del privilegio, hermano, que tenemos de ser cristianos. De mostrarnos como cristianos a la sociedad. No, hemos perdido ese sentido, esa pasión que tenían los cristianos en las épocas pasadas. Hermano, no hay privilegio más grande. Hay muchos privilegios en la vida, del joven y del adulto, pero no hay privilegio más grande que hacer las cosas en el nombre del Señor Jesucristo en la sociedad donde el Señor nos ha insertado. Pablo nos dice que ora, verso 9, ¿para qué? Dice, para que andéis como es digno del Señor. Y eso es el tema constante de Pablo en su carta. Lo tenemos en Efesios, capítulo 4, verso 1, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. En Filipenses 1:27 dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Y ahora este Señor nos dice para que andéis como es digno del Señor. Y atención, capítulo 2, verso 6, al final dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Entonces, para terminar, acá tenemos una serie de pautas, hermano querido, que nos dan una orientación de cómo hoy debemos utilizar las redes sociales. No te estoy diciendo no las uses. Algunos pastores dicen, no se meta que es del diablo. No es del diablo. El diablo no inventó las redes sociales. Fueron hombres los que establecieron eso. El Facebook no lo abrió el cachudo, usando el término de algunos. No, el Facebook lo abrió, ¿cómo se llama? El señor no me acuerdo, el muchacho, que está forrado en plata. Y así todos los medios. Para que podamos encontrarnos con personas. Yo estoy predicando el Evangelio a personas que viven en la punta del mundo, que me escriben personas que viven en pueblos que ni conozco, incluso en mi propio país. Lo estamos siguiendo, pastor, lo estamos escuchando, no dejen de bajar la aplicación. Y digo, pero ¿cómo nos encontró este hombre en la otra punta del mundo? Yo no sé, pero Dios nos puso esto, hermano querido. Tú tienes un montón de contactos. No tengas miedo de hablar de Cristo. Probablemente alguien te diga, no, pero ¿sabes qué? Mira, a mí no me hables más de estas cosas espirituales. Ok, bueno, si no me puedes aguantar mis convicciones, ¿por qué tengo que aguantar las tuyas? Así es.
¿Quién te crees que eres? ¿Que yo tengo que tragarme la basura tuya y no puedes escuchar lo que yo tengo? Lo que es parte de mi vida. Si me quieres como contacto, te la aguantas. Y si no me quieres de contacto porque te molestan las cosas que mi Señor me manda a compartir contigo, sácame de tus contactos. Yo no te obligo a que me tengas. Bórrame. Tienes todo el poder y el derecho de sacarme de tu lista si no te gusta mi cara. Pero si me tienes, te la aguantas. Porque yo tengo que aguantar todas las banalidades y basuras que tú metes en el Facebook. Y nosotros, cristianos, no lo usemos mal. Hagamos usufructo de lo que hoy la sociedad nos ha permitido para hacer conocible el Evangelio de Cristo y que la gente pueda darse cuenta qué clase de gente somos. Andar como es digno, hacerlo todo como para el Señor, no como para la gente que tenemos de contactos. Es probable que perdamos contactos, que se sentirán ofendidos. Bueno, allá ellos. Pero nosotros vamos a ser fieles al Señor y no a la gente, porque ese es nuestro mandato. Así que ahí tenemos pautas que nos sirven para poder hacer un buen uso de las redes sociales. Toma un tiempo para pensar lo que publicas. Glorifica a Dios a través de estos medios. Úsalos, por favor, pero úsalos como una plataforma para predicar al Cristo muerto, resucitado y glorificado, y ofreciendo la salvación a todos los perdidos que necesitan desesperadamente a Cristo Jesús. Vamos a seguir con este tema las próximas semanas. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos has dejado tu palabra y que al aplicarla nos damos cuenta que es útil para, en fin, ver cómo nos manejamos hoy después de 2000 años que se fundó la Iglesia. Y este tema de la red social es algo que nos incumbe, especialmente a los cristianos, porque hemos entrado en el uso de estas cosas y queremos hacerlo para tu gloria, que podamos hacer todo, como dijo el apóstol Pablo, en el nombre del Señor, y que de esa forma podamos hacer conocer a ese Señor a los perdidos, para que quizás podamos rescatar a algunos en el nombre de Cristo para la vida eterna. Así que ayúdanos, Señor, danos sabidurías cómo aplicar estas cosas, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.